¿Qué tal? En este video voy a resumir los 6 temas que hemos tocado hasta el momento en el curso. El primero es la comunicación. En este tema hablamos sobre cómo la comunicación influye al momento de estar en una organización, de cómo las palabras, los gestos de cara se afectan en el momento de comunicar a las personas y cómo esto afecta hacia otras personas, ¿no? Después de haber acabado este tema en la clase, se nos dejó un test en el cual nosotros, a través de diferentes preguntas que habíamos respondido, se nos pudo identificar qué tipo de comunicación teníamos, las cuales eran 4: la funcional, la intuitiva, la normativa y la analítica. Una de estas, que era la funcional, eh, tenía las siguientes características, que era escuchar activamente y ser sensible, respetar diferentes valores y creencias, buscar reconciliar diferencias, mostrar calidez y compañerismo, elogiar a la persona y corregir la conducta, entre otras características. Eh, Estos tipos de comunicación se nos puede definir según nuestras características, nuestras habilidades, se nos define cada tipo de comunicación. En este test que hicimos, según nuestras respuestas, se nos pudo dar qué tipo de comunicación teníamos. Bueno, para el segundo tema, que es el tema de actitudes, podemos ver que nuestras actitudes influyen mucho en la hora de estar en una organización, debido a que podemos mostrar actitudes buenas o actitudes malas. Existen 3 tipos de actitudes, las cuales son las siguientes: la actitud cognitiva, afectiva y comportamiento. Esos son los componentes de la actitud. En lo que es cognitivos, se segmentan más que todas las opiniones o creencias. En el afectivo van lo que son las emociones y los sentimientos. Y en el comportamiento son las intenciones o cierta manera que algunas personas tienen de comportarse. Eso es en cuanto al tema de actitudes. Y según nuestras actitudes también podemos saber si existe satisfacción laboral en lo que nosotros hacemos o algún tipo de insatisfacción. Bueno, el otro tema que vamos a hablar, que sería el tercer tema que hemos usado, es el tema de inteligencia. Eh, en, en el curso hemos hablado sobre múltiples inteligencias que existen y hay 8 tipos de inteligencias, las cuales se le cataloga como inteligencias múltiples: inteligencia musical, lingüística, inteligencia matemática, inteligencia espacial, inteligencia cinéstico-corporal, inteligencia interpersonal y intrapersonal. Estas inteligencias eh, se dan según nuestras características o nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras costumbres. Por ejemplo, una de ellas es la característica lingüística, la cual se le determina mayormente a las personas que tienen mayor facilidad para poder comunicarse contra otras, existe mayor sensibilidad por el significado de las palabras, distinguen matices entre ellas. Por ejemplo, la inteligencia matemática se da para las personas que tienen una mayor habilidad en cuanto a lo que es lo lógico matemático. Estas inteligencias se definen según nuestras emociones, los sentimientos intensos que se dirigen hacia algo. eh, y hay una lectura en el curso de este tema, el cual habla de que la inteligencia emocional hay muchas veces es mejor que la inteligencia racional, que no significa que por tener un mayor coeficiente intelectual tú vas a ser una persona de éxito. Eso no te lo garantiza. Nos dice que la inteligencia emocional a veces es mucho mejor que la inteligencia racional, debido a que una persona que tiene autocontrol de sus emociones puede distinguir o puede tomar mejores decisiones al momento de que tenga algún problema, ¿no? Eh, Después existen componentes como componentes de adaptabilidad, que significa son para poder solucionar nuestros problemas según la realidad y la flexibilidad que haya. Bueno, el otro tema, que es el cuarto tema, es el tema de personalidad.
En este tema se habla de cómo es la personalidad y qué tan útil es a la hora de tomar decisiones, ¿no? En este tema se nos muestra el modelo del iceberg, que el iceberg, como nosotros sabemos, es una gran masa de hielo que solamente la parte de arriba es visible y la parte de abajo se esconde debajo del mar. En lo que es una persona, esta teoría se refiere a que la parte visible es lo que la gente puede ver de nosotros, nuestras características biográficas, nuestras destrezas, nuestros conocimientos. Y la parte que no se puede ver del iceberg sería nuestra parte interna que la gente no puede ver por sí misma, ¿no? El concepto que nos da de uno mismo, nuestros rasgos de personalidad, que son cosas que son más difíciles de identificar a simple vista y que uno puede ver, pero como que lo puede ver cuando nos conoce mejor. El temperamento, el carácter y el rasgo de personalidad son cosas son componentes de nuestra personalidad. El carácter es el resultado del encuentro heredado social y se desarrolla mediante el aprendizaje. El temperamento es algo más, es una parte más biológica que de cierta forma se hereda y es algo que es un poco más difícil de cambiar. No es imposible, pero se puede cambiar, pero es una parte más difícil de cambiar. Eh, en cuanto a la personalidad, podemos ver que existen, en cuanto es el ambiente, culturas, normas, valores y actitudes. En cuanto a normas son explícitas e implícitas, las actitudes son en cuanto a percepciones, patrones y creencias, y los valores son escalas. En cuanto a la personalidad, eh, uno puede tener una personalidad que se adapte según los... Existen cinco grandes modelos, los cuales son extroversión, adaptabilidad, meticulosidad, estabilidad emocional y apertura de las experiencias. En- Voy a explicar uno que es adaptabilidad, que es la propensión de aceptar los puntos de vista de otros. En la personalidad a veces hay personas que son de mentes más cerradas, pero una persona que tenga adaptabilidad va a poder aceptar diferentes puntos de vista, a pesar de que en un comienzo uno piense que no es un punto dable o un punto que él crea que es correcto. eh, Poco a poco, si se le puede ir persuadiendo o puede darse mejores, no sé, mejores conceptos de lo que uno quiere aclarar, esta persona puede adaptar ese punto de vista, puede aceptar sus ideas de los demás. El siguiente tema sería el tema de mm, percepción. Bueno, en este tema se nos habla de que lo que para uno es una cosa, no, o sea, lo que para uno tiene un significado o lo que uno percibe como algo, no es lo mismo para otra persona. O sea, se da que hay personas que pueden percibir diferentes realidades o tienen diferentes puntos de vista sobre algo. En este tema se nos habla de la teoría de la atribución, se usa para explicar la forma que juzgamos a las personas. Esta teoría afirma que cuando observamos una conducta tratamos de determinar su causa interna o externa. Eh, en esto se nos habla de las causas internas y causas externas de esta teoría, que son las causas internas están bajo el control del individuo y las causas externas están sujetas a las circunstancias de la situación que especifica obligando al sujeto a comportarse de determinada manera. Eh, Más que nada en la percepción, nosotros solemos juzgar, estereotipar a las personas por lo primero que se nos viene a la mente o la primera la primera percepción que tenemos de ellos. Si esta persona, no sé, tiene un carácter, no sé, amargado, podemos, o un carácter malo, podemos, pensar que esta persona en su vida o su día a día es una persona amargada o es una persona que se enoja o no, le gusta socializar con los demás. Ese es para el tema de percepción. La percepción que se le da a cada persona es diferente según cómo se le trate o cómo se desenvuelve al momento que lo conocemos, al momento que nosotros lo vemos por primera vez. Existen diferentes tipos de percepción. En este tema se nos habla sobre la figura a fondo, que es una parte de nuestro campo visual que podemos ver y que es el centro de atención. La proximidad.
que cuando dos objetos cercanos están muy juntos podemos observarlos, o sea, podemos percibirlos como si no estuviesen separados. Eh, Esto se aplica a la hora de la organización, en la organización, por ejemplo, los jefes, en las entrevistas de trabajos, se tiene una percepción errónea a veces de las personas y sacan conclusiones rápidas según las respuestas o lo primero que ven de las demás personas, que no siempre es como una persona es en realidad. Expectativas de desempeño, ¿no? Profecía de autocumplida, evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, las pasaciones también pueden ser erróneas según cómo se desenvuelve una persona en un primer instante, ¿no? No necesariamente la percepción que tú tengas es eh, la percepción certera, la percepción exacta de cómo es una persona, ¿no? Y el último tema, que es el tema de motivación, nos habla de cómo la motivación afecta en la hora de la organización, ¿no? El concepto de motivación es el proceso que involucra la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo hacia el logro de un objetivo. Es como nosotros, se puede decir de cierta forma, premiamos o distinguimos a nuestros colaboradores o ciertas personas según los objetivos o metas que se cumplan y tengan, ¿no? Existe la teoría de la motivación, que es la teoría de Maslow, que en la punta, bueno, vamos a comenzar de los más bajos. En la parte más baja se habla de las necesidades fisiológicas más básicas, que serían el comer, tomar agua, respirar, lo más básico, ¿no? Después la necesidad de seguridad, ¿no? Tener seguridad en ti mismo, por ejemplo, puede ser una casa, un hogar, las necesidades sociales, que es socializar con personas, tener familia, tener amigos, las necesidades de ego, que son algo como que más los lujos que tú te puedes dar, y la autorrealización, que es el punto más alto donde tú ya te sientes como una persona lograda. En esta teoría de la motivación, no, de la motivación, digo, nos hablan sobre cómo la motivación afecta, ¿no? Al desempeño de los trabajadores. Por ejemplo, cuando uno eh, premia a alguien por haber realizado una meta, no necesariamente el premiarlo de forma con un objeto, por ejemplo, o un salario, es mejor que premiarlo como que de forma de un halago. A veces las personas con un halago o con una felicitación se sienten mejor motivadas que cuando le dan algo monetario o algo físico, ¿no? La teoría de necesidad de McLaren habla de la realización del poder y afiliación. En cuanto a realización, el impulso sobresalir, alcanzar logros y luchar por el éxito. En cuanto al poder, hacer que otros se comporten de manera determinada manera. Y afiliación, tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas. Eh, Como hablo también en la teoría de la motivación nos hablan de la teoría de evaluación, ¿no? Que es lo que les había explicado de las recompensas, que no siempre las recompensas, por ejemplo, monetarias son mejores que las recompensas de las recompensas como que un halago, ¿no? Después existe la teoría de establecimiento de metas, que las metas específicas difíciles y con retroalimentación conducen a un rendimiento más elevado hacia algunas personas. Después, la rotación de puestos también afecta a la hora de la motivación, ¿no? Porque reduce el aburrimiento de las personas, cambio periódico que hace a un empleado de una tarea a otra, incrementa la motivación a través de diversificación de tareas, de que, por ejemplo, si una persona está en el mismo puesto, se aburre, ya no quiere, su trabajo le parece como que un poco monótono, ya no tiene como que esas ganas que tenía al comienzo, y por eso la rotación de puestos a veces motiva a las personas, porque eh, tienen que hacer cosas nuevas, experiencias nuevas, que siempre son buenas, ¿no? Aunque no siempre esto trae unas ventajas, porque para la organización tiene desventajas como que los costos aumentan, a veces se puede reducir la productividad porque se mueve a un trabajador de un puesto a otro y eso puede reducir la productividad porque tiene que adaptarse al nuevo puesto. Puede crear disturbios en los otros miembros del equipo porque no pueden adaptarse de una forma más rápida. Y otra cosa, otro punto es la diversificación de puestos, incrementar el número de variedad de tareas en un puesto, ¿no? Esto tiene una diferencia entre la rotación y la diversificación.
En la rotación del puesto, no, en la rotación el puesto no se rediseña, sino que los trabajadores se mueven de uno a otro sin que cambie la naturaleza de los puestos, mientras que en la diversificación implica un cambio del puesto en sí. Y bueno, esos serían todos los temas que hemos tratado hasta el momento en el curso de comportamiento organizacional. Todos estos temas en conjunto se complementan porque es como cada tema por separado o en conjunto estos temas ayudan a tener una organización más unificada, por así decirlo, ¿no? Esos temas se complementan también a la hora de contratar trabajadores porque se aplican, ¿no? Al momento de realizar una entrevista de trabajo, por ejemplo, en los temas de comunicación, también al elegir empleados, se trata de buscar un empleado depende que tenga la comunicación según el puesto que uno desee, o en la inteligencia emocional. Por ejemplo, actualmente se busca empleados con inteligencia emocional que se adapte según el puesto de trabajo, ¿no? Si quiero un empleado para un trabajo de ingeniería, voy a buscar a un empleado que tenga inteligencia matemática. Si quiero a un empleado para un puesto, no sé, de reportero, de algún diferente puesto que necesite que tenga una buena comunicación, necesito que el empleado tenga inteligencia lingüística. Bueno, en resumen, estos son los temas que hemos tratado hasta el momento en el curso, y este ha sido mi pequeño resumen explicando cada uno de ellos. Gracias.